Para muchos padres, tener un hijo perfecto es motivo de orgullo y felicidad. Pero ¿qué sucede si repentinamente su hijo inicia a hablar a corta edad en idiomas completamente extraños y lejanos? O escribir alfabeto de otros idiomas sin siquiera saber leer o escribir el suyo. O aún peor, si ese niño inocente confiesa ser un asesino y describe sus actos con detalles. Esto le sucedió a Dana, la madre de Evan, y en nuestro relato describiremos cómo ellos pudieron asumir este reto y superarlo. Bienvenidos al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Comenzamos. Como es común de estas investigaciones, todo el ambiente alrededor de la familia de Evan era normal. Unos padres jóvenes y tranquilos que se sentían muy felices con su hijo, un niño que aparentemente era normal y no daba indicios de nada extraño o sobrenatural. No habían pesadillas en la niñez, no habían pensamientos o expresiones alejadas de las de un niño pequeño. Hablaba normal, rendía normal en sus estudios. Lo único extraño que sucedió fue alrededor de la edad de 7 años, cuando un día el niño empezó a escribir algunos símbolos en su cuaderno de tareas escolares. Inició como un juego. Algunas letras se confundían con otras en sus tareas. Algunos símbolos sobresalían y se repetían entre líneas. Y poco a poco, esos símbolos tomaban parte de su día a día escribiendo. El niño empezaba simplemente a escribir en hojas de papel los símbolos que parecían imaginarios, generados por él mismo, sin sentido. Para él no tenían ningún sonido, aparentemente no tenían ningún significado, simplemente eran una creación temporal que aparentemente disfrutaba y que sus padres lo veían con naturalidad, a veces simplemente justificándolo con algún programa de televisión o algo que su imaginación generó para distraerse o llamar la atención. Estos símbolos eran escritos de manera constante por el niño, y un día sus padres curiosos decidieron investigar un poco más sobre ellos, pues parecía tener similitud a un alfabeto de alguna clase. No tardaron mucho en descubrir algo totalmente imposible e increíble. Su hijo había escrito continuamente el alfabeto ruso a la perfección. Lo más extraño de esta situación era que no era ruso, no hablaba ruso y nunca había sido expuesto a este idioma o cultura. Era algo totalmente inexplicable, sobre todo por el nivel de perfección y precisión en que lo hacía. Sus padres no sabían lo que estaba sucediendo. Simplemente no tenía ningún sentido, pero igual era la única experiencia normal que se podía observar en el niño. Así que no le dieron mayor importancia al caso, simplemente lo consideraron algo curioso en el actuar de su hijo. A medida que Evan crecía, empezó a experimentar pesadillas. Lo curioso del caso es que como ya no era un pequeño, no decía mucho sobre esos sobresaltos a sus padres. Ellos solo sabían que eran frecuentes y vívidos. Poco a poco, el ya joven Evan empezó a contar algo de sus sueños a su madre, pero conservaba la mayoría y los más fuertes para sí mismo. No hablaba de ellos con nadie. Cuenta su madre Dana que el sueño más recurrente del que hablaba Evan era sobre el hecho de que él era un soldado de las fuerzas especiales rusas, que había sido altamente entrenado para luchar en contra de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El mismo Evan decía que tenía unas habilidades y aptitudes que muy pocos miembros del ejército pudieran tener. Era como un espía de una película de acción y estaba autorizado para realizar las acciones más violentas y atroces que se pudieran imaginar. También recuerda que en sus sueños pasaba horas y horas en el campo de tiro, perfeccionando su técnica y puntería, pues gran parte de su trabajo era eliminar elementos humanos específicos con un rifle de alto alcance. Era básicamente un espía asesino de objetivos militares durante la guerra. Evan le contaba a su madre que según lo que veía en sus sueños, era considerado como el más perfecto francotirador que había en el ejército ruso, a pesar de que recordaba utilizar y manejar a la perfección muchos tipos de arma.
Su instrumento principal de trabajo era un perfecto rifle de largo alcance y que muy frecuentemente sus misiones eran para ser ejecutado solo por él y teniendo que matar a mucha gente, ya fueran militares, civiles e incluso hasta de su propio ejército. Era básicamente quien limpiaba las líneas rusas de sus enemigos y traidores. Sus padres, sabiendo que esto era solo una parte de lo que su hijo recordaba en sueños, se alarmaron y empezaron a pensar que definitivamente había algo más sucediendo con su hijo, que esos sueños no eran normales y que el nivel de perfección y detalle en sus relatos era extremadamente alto como para ser inventados por Evan. Sus padres estaban evidentemente angustiados, especialmente cuando relataba los rituales que realizaba antes de ejecutar su trabajo. Describía sus trajes, cómo se vestían o se camuflaban entre edificios, entre personas elegantes y en fiestas, cómo elegía y preparaba sus armas, cómo estudiaba y seguía a su víctima y cómo realizaba la ejecución. Pero lo más impactante era cuando Evan reconocía que él sabía que no quería matar, pero que estaba obligado a hacerlo por órdenes de sus superiores. Evan definitivamente estaba teniendo muchos problemas para lidiar con esa situación. Decía que podía sentir el dolor tanto en sí mismo como el de sus víctimas y sus familiares. En esencia, sentía la angustia, el horror, el pavor, el miedo y el dolor. Sentía todo cuando lo recordaba, como si estuviera sucediendo ahora mismo. Poco a poco, el joven comenzó a hablar más y más sobre sus sueños, y más detalles de lo que hacía salieron a la luz, contando eso a su familia actual como si fuera su realidad. Evan empezó a hablar con sus padres del momento en que se vio a sí mismo como el francotirador en su propio lecho de muerte. Comentó que junto a él habían varias personas que realmente lo amaban. Hablaba de su buen amigo, quien también era un francotirador ruso, compañero de misiones, su amada esposa y en especial sus dos pequeños hijos. Cuenta que en sus últimos momentos como soldado ruso, su pequeña hija de 5 años tomó su mano derecha mientras lentamente él moría, aparentemente falleciendo debido a una infección pulmonar que finalmente terminó con sus días como soldado ruso. Esta conversación con sus padres sobre el momento de su muerte en otra vida fue bastante intensa para todos, pues había una erupción de emociones y pensamientos profundos que salían de los detalles expresados por Evan. Todo lo que pasaba por su mente afectó directamente a sus padres, especialmente saber que estaban presenciando el relato del momento de la muerte de su propio hijo era bastante emotivo para todos, especialmente para ellos, sus padres, escuchando a su propio hijo decir lo que sentía por su familia y tener que despedirse de ellos. Esto los hizo llorar inconsolablemente. Sus padres lo llevaron a varios psicólogos durante bastante tiempo y ninguno decía mucho. Lo único que le decían era que sufría de trastorno de estrés postraumático generado por un trauma severo militar. Lo increíble es que Eva nunca había estado en el ejército o ningún familiar directo hacía parte de nada relacionado a lo militar. No había trauma en la vida actual de Evan para justificar un diagnóstico de esos. ¿Acaso podría el trauma de la vida pasada estar afectando a Evan en esta vida? Fue entonces cuando tanto Evan como sus padres empezaron a investigar muchos de los detalles de los sueños de Evan. Buscaron muchos archivos e informaciones del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial y los grupos de soldados de fuerzas especiales contra los alemanes. Fue así que descubrieron un nombre que les llamó la atención. Era un francotirador del ejército ruso que tenía por nombre Iván Mijail Sidorenko. Este soldado pertenecía a las fuerzas especiales del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial y para sorpresa de todos era uno de los mejores francotiradores de Rusia, siendo condecorado en muchas oportunidades por sus misiones exitosas durante la Segunda Guerra Mundial en contra del ejército alemán. Cuando Evan vio la foto de este soldado, sintió una extraña conexión con este hombre. Sus padres se aterrorizaron al ver las fotos de ambos. Decían que tenían miradas similares.
Y Evan afirmaba, decía que si miraba a los ojos de alguien es posible sentir algo. Y él definitivamente sentía algo en su pecho cuando miraba la foto de Ivan Mikhail. A medida de que todos se enfocaban en leer y estudiar más en detalle la carrera militar de este hombre, más coincidencias se encontraban con los sueños de Evan. La mayor parte de ella coincidía con sus sueños. Iván Sidorenko nació en 1919 y murió en 1994. En 1990, Iván Sidorenko fue galardonado por el gobierno ruso con el título de Héroe de la Unión Soviética, el galardón más alto y prestigioso de la nación europea. Uno de sus principales logros fue las misiones cumplidas durante la batalla de Moscú, los cuales fueron revelados en los sueños de Evan. Definitivamente, todos coincidían que Evan podría haber sido Iván Sidorenko. Su parecido físico era sorprendente e incluso sus nombres coincidían: Iván Mikhailovich y Evan Michael. Todos estaban perplejos. El mismo Evan reconoce que en su vida pasada fue un soldado soviético durante la Segunda Guerra Mundial llamado Iván Sidorenko. Hoy habla sin miedo sobre las pesadillas que callaba mientras era muy niño. Dice que eran bastante fuertes e involucraban muchos actos malvados. Todos sus sueños se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental, durante el tiempo en que los nazis y los soviéticos luchaban entre sí. Había un sueño en específico en el que recordaba estar arrastrándose a través de una gran y larga trinchera. Mientras lo hacía, había un fuerte fuego de ametralladoras y bombas estallando a su alrededor. Tierra volaba y cuerpos caían a su alrededor. Todo era muy fuerte. Al final, solo quedaban 4 personas en la trinchera: Evan y un par de soldados jóvenes y una mujer. Luego, Evan se da cuenta de que había una gran fábrica que se podía observar en la distancia, y se suponía que esa era su misión. Fueron allí, y tan pronto como entraron en la fábrica, estaban los soldados de su ejército, así que no había que preocuparse por batallar. Luego recuerda que un superior le puso la mano en el hombro y le dijo: Iván, ya sabes qué tienes que hacer. Sube allí. Y le señalaba una especie de plataforma alta desde donde se veía todo a su alrededor. Tan pronto como subió ahí, pudo ver un montón de tanques alemanes que venían hacia ellos. Fue cuando supo de inmediato cuáles eran sus órdenes. Tenía que eliminar tantos tanques como fueran posibles. Dice Evan recordar que pensó: eso es todo. Maldición. Depende de mí defender a mi país. Si no, entonces todos estarían muertos. Y cumplió con su misión a cabalidad. Ese fue un sueño particularmente aterrador. Tanto Evan como su madre visitaron una profesional en psicoterapia que se enfocaba en el dolor y en la pérdida. Lo primero que descubrió Evan es que realmente no estaba loco, pero aún hasta ese momento le afectaba en su vida. Los sueños y los recuerdos aún continuaban, con la diferencia de que antes esos recuerdos consumían todo su tiempo. Hoy, solo un pequeño rincón de su tiempo. En conclusión, no le molestan todo el tiempo, pero están al acecho. Con esta experiencia, Evan considera que su alma necesitaba regresar para experimentar su vida desde todos los ángulos, a veces desde el lado de la víctima, otros desde el perpetrador, algunas veces locamente enamorado, otras completamente solo, y se necesita entrar en muchas vidas diferentes para reunir todo el conocimiento que se necesita para progresar. Para Evan, no es que alguien sea malo y alguien sea bueno. No vas a ser juzgado por la vida en la que mataste gente en la guerra, e incluso si eras bueno en eso, no significa que fueras un espíritu o un alma mala. Esa fue solo la lección de esa vida, así que no es realmente algo personal. Tanto para Evan como para sus padres y su terapista, consideran que la vida pasada en Rusia como francotirador no es algo que tenga que superar por él mismo. Simplemente es algo que debe aceptar y construir sobre esa experiencia algo positivo y mejor para su vida actual.
Si te gustó esta historia de la vida real, anímate y dale un like. Suscríbete a nuestro canal de las historias, donde las historias reales hacen historia.